Hola, en este vídeo os voy a resolver el ejercicio número 6. Nos piden escribir un programa que va a tener una función que va a recibir 6 parámetros, que son A, B, C, D, E y F. Son 6 valores enteros. Va a hacer una operación, en particular A más B por C entre D más E entre F, donde las divisiones son la división entera. Es decir, solamente nos vamos a quedar con el cociente sin calcular ni resto, ni decimales, ni nada. Son operaciones enteras. Ese es el valor que va a devolver la función. Eso sí, como hay una división entre D y F, habrá un mensaje de error en el caso de que D o F valgan 0. ¿Vale? Y en ese caso, la subrutina devuelve el valor 0 junto con el mensaje de error. Por cierto, para poder imprimir un mensaje de error, como este mensaje de error realmente sería una variable local de la subrutina, lo ideal sería hacer eso, definir una cadena de texto como local a la subrutina y meterla en la pila. Sin embargo, MIPS, o al menos Mars, mejor dicho, el simulador Mars, no está preparado para definir fácilmente cadenas de texto en la pila. Sí en la parte estática en la parte de datos estáticos, es decir, variables globales. Entonces nos permiten que esta cadena de texto que tiene el mensaje de error sea una variable global ubicada en la zona data. Por lo tanto, dentro de la subrutina vamos a poder acceder a esta cadena, a esta variable, porque es, digamos, accesible tanto en el programa principal como en la subrutina, ¿vale? Eso simplemente para que sea más fácil. Pero bueno, eso es un pequeño detalle. Lo importante es que tenemos una subrutina y la idea es que tenemos que hacer el cálculo con 6 parámetros. Los 4 primeros podemos pasarlos perfectamente mediante los registros A0, A1, A2 y A3. ¿Vale? El problema es que hay dos parámetros más. Por lo tanto, estos dos parámetros debemos pasarlos por la pila. El programa principal, por lo tanto, tiene que crear un hueco de 16 bytes para los 4 primeros parámetros, aunque ese hueco queda intacto, y luego añadir a este hueco otras dos palabras para, eso sí, pasar el parámetro E y el parámetro F, el quinto y el sexto. Por lo tanto, el marco de pila tiene un total de 24 bytes para el programa principal. Respecto a la función o su rutina, en este caso no vamos a utilizar no, es una rutina hoja, por lo tanto no llama a otras, no necesitamos crear el hueco de 16 bytes, no hace falta almacenar la dirección de retorno, ¿vale? Con lo cual tampoco vamos a utilizar variables locales, vamos a hacer todos los cálculos con los registros temporales y por tanto tampoco hay que hacer salvaguardas. Lo que quiero decir es que la subrutina no modifica la pila. El marco de pila de la subrutina es de tamaño nulo. Vamos a ver entonces cómo pasaríamos los parámetros. Por un lado, en A0 tendríamos la copia de A, en A1 la copia de B, en A2 la copia de C y en A3 la copia de D. Esto respecto a los registros de argumento. Respecto de la pila, todo ello creado por el programa principal, recordar que tendríamos en la cabecera el hueco de 16 bytes intacto y luego la copia de E y la copia de F. Y por lo tanto el puntero de pila apunta a esta dirección que acaba en EFE4. Vamos a ver un posible código para este programa. Por un lado, en la zona de variables globales o datos estáticos tendríamos las 6 variables A, B, C, D, E y F, todas definidas como enteros, tamaño de palabra, y bueno, para poner un ejemplo, pues he colocado los valores 5, 3, menos 2, 3, 6 y 4. También he definido una variable resultado, donde no le hemos dado valor, solamente he reservado el espacio de 4 bytes para almacenar el resultado. Y esa es la cadena de texto de tipo ASCII Z con el mensaje de error división por 0, ¿vale? Y veis que está en la zona de variables globales. Aquí empieza nuestro programa. Puesto que hemos visto que la pila va a tener un tamaño de 24 bytes, lo primero que hace el programa principal es reservar el espacio que necesitamos para colocar todos los parámetros. Por un lado, con cargas, ya sabéis que esto es una pseudo instrucción,
coloco la etiqueta de la variable y asigno su valor a cada uno de los registros, ¿no? A, B, C y D pasa a 0, a 1, a 2 y a 3 con la instrucción habitual de carga. Esos son los 4 primeros parámetros. ¿Qué hago con E? E hay que meterlo en la pila. Puesto que hay un hueco de 24 bytes en total, el hueco que corresponde a la variable E está 16 bytes más allá de donde indique el puntero de pila. Por lo tanto, 16 paréntesis SP es el hueco para colocar E. E lo llevamos a un registro T0 mediante una carga y luego se almacena en la posición concreta de la pila, 16 bytes. Lo mismo para F, solo que F lo llevo otra vez a T0, ya que T0 es auxiliar, y T0 lo llevo ahora al hueco preparado para F, que es 20 posiciones, 20 bytes más allá de donde indique el puntero de pila. Una vez que ya tengo los 6 parámetros, invocamos la función HAL función y a la vuelta de la función el resultado estará colocado en el registro V0 y este valor de V0 se coloca mediante un almacenamiento en la variable resultado. De tal manera que ya sería el final del programa, habría que reajustar el puntero de pila sumándole 24 y por otro lado tendríamos lo que es la secuencia típica de final de programa, asignar 10 a V0 y llamada al sistema operativo. Eso sería la parte del programa principal. Vamos a ver la función. Por un lado, la función que comienza aquí, antes de nada, antes de hacer cualquier cálculo, tenemos que detectar si D o F valen 0. En el caso particular de D, vamos a empezar por él, D está en el registro A3, ¿vale? Entonces, comparamos la igualdad de A3, es decir, de D, con el registro 0. Si son iguales, entonces saltaríamos a la sección marcada con la etiqueta división por 0, que ahora lo comentaré, ¿vale? Por otro lado, tenemos que repetir lo mismo con F. El problema de F es que está en la pila, con lo cual hay que leerlo de ahí. F está 20 posiciones más allá de donde indique el puntero de pila y se lleva al registro T1, por ejemplo. De tal manera que con esta carga T1 tiene el valor de F y hacemos la misma operación. Si se comprueba la igualdad de T1 con el valor 0, entonces también saltaríamos a la etiqueta marcada con división por 0. Entonces, en este caso, fijaos que me he saltado toda la parte del código que hace el cálculo porque me voy concretamente a esta zona. Lo que hacemos entonces es, por un lado, conseguir la dirección de la cadena de error mediante la pseudo instrucción LA. A0 tendría la dirección de la cadena, colocaríamos el valor 4 en V0 y haríamos un syscall. ¿Por qué? Porque este es el método que tiene Mars para imprimir cadenas de texto. Sería A0 la dirección de la cadena, V0 el valor 4 y llamada al sistema. Esto mostraría por la consola el mensaje división por 0. Y una vez que hemos hecho esto, nos habían dicho que la variable, que el valor devuelto debía ser 0, pues colocamos 0 en V0 y terminamos con el retorno a la dirección correspondiente. Vamos a ver el caso de que no se cumpliera la división por 0, es decir, un caso general, un caso normal. Entonces, pasaríamos tranquilamente de este BEC, pasaríamos tranquilamente del otro BEC y entonces llegaríamos a la zona del cálculo normal. Y aquí simplemente se trata de hacer las operaciones. Hay que hacer por un lado A más B, donde A está en el registro A0, B está en el registro A1. Lo que voy a hacer es ir acumulando los resultados parciales en la variable, perdón, en el registro que va a tener el resultado, en este caso V0. V0 entonces es la suma de A más B. Ahora, este valor V0, que es A más B, lo multiplicamos por C, que está en A2, y el resultado lo vuelvo a llevar a V0. Ya tendríamos A más B por C. ¿Vale? Una vez que tengamos esto, nos queda dividir por D. Entonces, V0, que es A más B por C, lo dividimos por A3, que es D, y el resultado lo volvemos a guardar en V0. Por lo tanto, V0 en este instante tiene el valor A más B por C entre D, donde recordar que esta división era entera. Ahora nos queda, por otro lado, dejamos este resultado aparte y vamos a hacer la división E entre F.
E está en la pila 16 bytes más allá de donde indique el puntero de pila. Entonces hacemos una carga de E en el registro T0, por ejemplo. A continuación dividimos T0 con T1, porque recordemos que T1 tenía aquí el valor de F, lo habíamos hecho antes. Por lo tanto, dividimos E entre F y lo guardamos, por ejemplo, en T0. Entonces, ahora T0 tiene E entre F, teniendo en cuenta que V0 tenía el otro elemento, A más B por C entre D, nos queda simplemente sumar. Con la instrucción de suma, sumamos V0 con T0 y el resultado va a T0. Ahora habría un salto incondicional a la etiqueta fin. ¿Para qué? Para poder saltarnos la parte del código que muestra el mensaje de error y que en este caso no hay que hacer. Entonces saltaríamos a fin y en fin tendríamos ya el retorno. Bien, y esto termina este vídeo.